medios. Entonces, escuchemos lo que nos están diciendo los terapistas. Esta gente trabaja para tratar de salvar vidas, no tiene intereses políticos. No está ni con Larreta, ni con Cristina, ni con Macri, ni con Alberto Fernández. Lo único que quieren es alertar sobre este nivel de criticidad que hay hoy en la ocupación de camas de terapia intensiva. Aquí le tenemos a Arnaldo Dubín. Ah, lo tengo, el doctor Dubín ahí. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Y muy preocupado, leyendo con mucha atención la solicitada que publicó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y con intención de darle la palabra para que usted nos pueda transmitir la preocupación que ustedes expresan en esas líneas. Yo, en primer lugar, le tengo que agradecer que ustedes hayan tomado este documento porque es la real expresión de lo que el conjunto de los intensivistas estamos sintiendo en este momento. La pandemia ya tiene un largo desarrollo en el país, son muchos meses, duros meses. Afortunadamente, las políticas sanitarias fueron inicialmente muy exitosas y pese a tener tantos contagios, la mortalidad ha sido baja en el país. Esto precisamente porque la enfermedad se desarrolló lentamente, el sistema sanitario pudo fortalecerse y los pacientes pudieron ser adecuadamente tratados en las terapias intensivas. Pero ahora estamos en un punto de inflexión. Los casos están aumentando notablemente y nosotros vemos que hay un movimiento muy peligroso de gente. Nosotros decimos, y esto lo expresa claramente este documento, que vivimos una esquizofrenia entre esa realidad tan dramática de la terapia intensiva, de nuestra lucha cotidiana con la muerte, del sentir que estamos perdiendo esa batalla, que ya estamos exhaustos, que no tenemos más que dar, y por otro lado, ver conductas absolutamente disipadas en la sociedad, que por otra parte, lamentablemente, tienen un correlato en algunas visiones edulcoradas de la realidad por parte de ciertos funcionarios, la confianza en la solidez de un sistema que nosotros pensamos está severamente amenazado, la flexibilización, el aislamiento. Arnaldo, ¿sí? Yo no lo quiero poner ni que en el peor de los escenarios, que sería de que usted hiciera alguna apreciación de tipo político. La voy a hacer yo, en todo caso me voy a hacer cargo de esto. Porque usted habló de funcionarios que dan una visión edulcorada de la situación. Y yo ayer hice exactamente la misma metáfora al referirme a los dichos de funcionarios del gobierno de la ciudad, concretamente del ministro de Salud, de Fernán Quirós, que planteó, incluso hoy volvió a hacerlo, planteó como que la ciudad ya estaba como empezando a salir del problema que representa la pandemia. Yo entiendo que la sociedad necesita un mensaje de esperanza. El problema es cuando nos venden una esperanza que puede condenar a la muerte a quienes puedan no encontrar asistencia en los servicios saturados. Yo le pido que nos puntualice, en la ciudad de Buenos Aires, Arnaldo, ¿cómo está esa situación? Mira, yo en primer lugar respeto enormemente al doctor Quirós, que es un sanitarista destacado, pero sinceramente no puedo compartir sus apreciaciones. Insisto, con mucho respeto que la figura del doctor Quirós me genera, pero hagamos una matemática simple. A ver. Tenemos un promedio de alrededor de 1.340 casos por día en la ciudad de Buenos Aires. Espere. El viernes el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, habló de 1.100. Ya ahí hay una diferencia sostenida. Por eso yo estoy tratando de recurrir, como le decía recién, a la matemática básica. El promedio de casos diarios de los últimos 7 días es de 1.340. Nosotros tenemos que tener presente que el 5% de los pacientes con COVID van a ser formas graves de la enfermedad que van a requerir internación en terapia intensiva y la mitad de ellos van a necesitar ventilación mecánica. Entonces, si nosotros hacemos una proyección, en el curso de una semana probablemente 500 pacientes puedan ser internados en terapia intensiva.
Usted me puede decir, bueno, pero también otros se van a ir de alta. Sin embargo, el ritmo de egreso desde la terapia intensiva es muchísimo más lento que el ingreso. ¿Por qué? Porque un paciente internado por COVID está durante una media de 2 a 3 semanas internado y hay pacientes que pueden estar meses. Doctor, espere un segundo porque vamos a aclararle a la audiencia esto. Es muy importante lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que una persona en promedio que viene con COVID y que llega a la terapia intensiva se queda 21 días, más o menos, entre 15 y 21 días, ¿no? ¿Es así? Por lo menos. Eso es lo que los médicos llaman girocama. Ese es el tiempo medio de internación. Bien. Claro. Ahora, para que demos una buena noticia, para que hablemos de una buena noticia también, porque lo que está contando usted es muy grave. ¿Hay chance, y le pregunto según su conocimiento, hay chance de que el plasma de caballo que se va a empezar a dar masivamente en octubre, a finales de septiembre, principios de octubre, permita que la gente salga más rápido de terapia intensiva? Digo, para dar... Eso no lo sé, pero yo no puedo tener las expectativas puestas en un tratamiento que es experimental, en una terapéutica que no sabemos, puede tener su racionalidad científica, pero eso no basta, tiene que haber una demostración, tiene que haber ensayos clínicos controlados demostrando la eficacia. Eso lamentablemente todavía no está. No están incluso para el plasma de convaleciente. La matemática convalida plenamente su argumento. Si son 1.300 casos por día, estamos hablando que aproximadamente 65 pacientes de esos 1.300 van a terminar en una terapia intensiva, que al cabo de una semana, multiplicado por 7, estamos cercanos a los 500 pacientes en terapia intensiva. Eso sostenido en el tiempo desborda cualquier sistema de salud. Mire, lamentablemente me parece que sí, yo no quiero ser agorero, pero además tengo que tener muy presente que, como decimos hasta el cansancio, los intensivistas, los médicos, kinesiólogos y enfermeras intensivistas, éramos pocos ya antes de la pandemia. Y la pandemia no solamente ha desnudado los déficits estructurales de la terapia intensiva, sino que los ha exacerbado. Claro. Nuestras filas están diezmadas por la enfermedad, somos menos, tenemos una sobrecarga de trabajo que no tiene antecedentes históricos en la terapia intensiva. Estamos agotados, exhaustos, física y anímicamente. Nos equivocamos, cometemos errores y el rendimiento de la terapia intensiva no es el mismo. Los resultados son diferentes, no estamos trabajando de forma óptima. A ver, yo me quedo pensando en sus palabras. Pienso, el jueves nosotros hablábamos con el ministro de Salud y el ministro de Salud daba una frase que incluso después se publicó en varios medios. Nos decía, a esta altura ya el problema principal no es tratar de evitar los contagios, que vemos que en algunos lugares ese nivel de contagio está descontrolado, sino que lo que queremos hacer es procurar evitar que las muertes crezcan. Y evidentemente, el paciente que llega a una terapia intensiva llega con la opción de tener esa asistencia para salvar su vida o perderla. Y eso es lo que evidentemente más preocupación nos genera. Yo leía la solicitada de la Sociedad de Terapia Intensiva, es realmente muy dura. Si me permite, doctor, teniéndolo allí y con la amabilidad que usted nos ha generado, vamos a repasarla. Si podés ponérmela en la pantalla, te lo agradezco, porque realmente es muy dura. Fíjate vos, la mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, y acá viene lo que usted decía, es la escasez de los trabajadores de terapia intensiva, que a diferencia de las camas y de los respiradores, no pueden multiplicarse. Estos son los soldados que están en la primera fila de la batalla. Y cuando cae un soldado, lamentablemente no se lo puede reemplazar con la facilidad que tal vez se pueda reemplazar comprando un respirador. Y esto es lo que está alertando el doctor Dubín. Y por eso queremos hacernos eco. Me gustaría darle un ejemplo de esta situación. Favor. El mismo gobernador Morales en Jujuy reconoció el colapso sanitario
y al mismo tiempo que tenía camas, que tenía respiradores, que tenía monitores, pero no había médicos, kinesiólogos ni enfermeros. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, intentó denodadamente, y tengo constancia de eso, conseguir intensivistas para paliar esa situación. Sin embargo, solamente pudo arrimar un puñado. Los intensivistas somos pocos, somos una especie en extinción. Sí. Y yo temo que después de la pandemia esto continúe en la misma tendencia. Arnaldo. Porque la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace muchos años que viene advirtiendo sobre estos problemas. Lamentablemente nunca hemos sido escuchados. Arnaldo, pensando en ese contexto social que usted recién señalaba como claramente el marco para ponernos a analizar todo esto, porque es evidente que cuando uno ve estas imágenes, estas son las de hoy, ¿no, Nacho? Sí. Estas fueron las que se registraron hoy a las afueras del Congreso, con una convocatoria que efectuó la oposición para oponerse a la discusión, al debate, en algunos casos en el recinto, de algunas leyes con las que no estaban de acuerdo. Pero yo no voy al contenido político, sino que voy a su mirada como especialista en terapia intensiva. Cuando usted ve esto, no importa el partido, no importa la convocatoria, quién la haya hecho. Puede ser gente de izquierda, puede ser de derecha, puede ser el peronismo o el radicalismo. Pero vemos gente mayor, gente sin barbijo en algunos casos. ¿Qué reflexión le genera esto? Yo definitivamente tengo que hacer las mismas reflexiones que hice con la movilización del 17A. En la Argentina todos tienen derecho a protestar. Estas son cuestiones que nos brinda la democracia. Todos tenemos que protestar. Pero hay un bien común que tenemos que cuidar, que es la salud. En estas manifestaciones, que afortunadamente tienen una muy pobre convocatoria, se violan las distancias sociales, el barbijo no se usa o se usa mal, hay una aglomeración de personas y además, por supuesto, las consignas anticuarentena. Entonces, yo lo que digo es que no es solamente el hecho, la gente que concurre, las condiciones en las que concurre, sino que hay instigadores, hay responsables políticos, los mismos que endeudaron el país, empobrecieron al pueblo, beneficiaron a sus amigos empresarios y terratenientes y que ahora instigan de una forma criminal estas conductas suicidas de la población. Arnaldo, ha sido un enorme placer. Lamentablemente tenemos que hablar de esto que nos duele a todos, pero la verdad que escuchar la claridad de sus palabras, la falta... Usted no es un hombre insidioso, ni es un hombre que esté buscando ninguna repercusión política, está alertando sobre la realidad que viven hoy los servicios de terapia intensiva en muchos lugares de la Argentina. Atento, porque no estamos centrándonos solo en la Ciudad de Buenos Aires. El problema es que en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, desde algunos sectores se pretende maquillar la situación. Y lo que nosotros decimos siempre, si no cuidamos a los que nos cuidan, vamos a quedar expuestos ante un virus, ante un enemigo con el que no tenemos armas para combatir. Lamentablemente, la última frontera son ellos y por eso es imprescindible que los cuidemos. Porque vos podés conseguir una cama, podés conseguir un respirador si tenés plata. Ahora, formar un médico en terapia intensiva, formar una enfermera, formar a ese personal que están allí dando la vida, realmente dando la vida después de haberse quemado las pestañas para formarse, es muy difícil. Yo les diría imposible. Por eso los tenemos que cuidar. Gracias, Arnaldo. Un abrazo enorme y gracias por todo, no solo por la entrevista, sino por el esfuerzo cotidiano que están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Abrazo enorme. Ah, Mita, qué nota, ¿eh? Espera. Volvé. Yo me quedé pensando, primero en los tipos que se burlan de la cuarentena y que han hecho prácticamente de la contradicción a la cuarentena una bandera política. Y segundo, pensé, como hago siempre,
en todos los médicos, en todas las médicas, en todos los enfermeros y en todas las enfermeras que se han visto afectados mientras trabajaban por esta situación. El número es muy difícil de cuantificar con datos oficiales, pero largamente ya superan los 25.000 contagiados y probablemente el número de muertos ya haya superado el centenar. Esos son los héroes anónimos que cotidianamente están poniendo el cuerpo y su cabeza al servicio de un sistema de salud que está agotado, que no da más y que necesita de una comprensión por parte del conjunto de la sociedad para que no se repitan las imágenes como las de esta tarde y para que eventualmente, si a alguna autoridad se le ocurre suponer que permitiéndole a la gente irse a tomar una cerveza con una picada a un bar de Palermo va a descomprimir la situación, están en pedo. Eso va a descomprimir la calentura mental de algunos tipos que dicen que están realmente detonados. Detonadas están las terapias intensivas, de gente que se está muriendo y de médicos y de enfermeros y de enfermeras que ya no saben cómo hacer para frenar esa tragedia. Entonces, pensemos un instante antes de decir cualquier cosa respecto de la cuarentena. Pensemos que del otro lado, en el lugar en donde necesitamos esa asistencia, vos por ahí tenés 20, 30 años y decís a mí no me va a pasar. Podés ser hijo de puta y pensar que se mueran los viejos también, ¿no? Pero pensá que hay mucha gente que se está muriendo y que no tiene ni factores de riesgo. Ayer te contábamos el caso de este médico del SAME, 47 años, 0 factor de riesgo, sin ninguna predisposición a contraer una enfermedad y mucho menos a complicársele por esta gripeciña, como decía Bolsonaro. Gripeciña a las pelotas. Esto te enferma y te mata. Cuidémonos, en serio, cuidémonos. Y por más que haya inconsciencia de algunos gobernantes de habilitar actividades, tené conciencia que exponerte puede generar que termines así, como esta imagen. Buscando una cama de terapia intensiva que hoy te va a costar mucho encontrar. ¡Atención! ¡Atención! Impuesto a la riqueza. ¿El Diego la pone? Sí, señor. ¿Cómo el Diego la pone?